En el corazón de la Italia fascista, Benito Mussolini trazó un plan tan ambicioso como inquietante: moldear el destino de toda una nación a través del control absoluto de sus mujeres. No le bastaba con dominar la política o la economía. Quería gobernar los cuerpos, las decisiones y el futuro de millones de italianas. El matrimonio fue incentivado desde edades tempranas. La maternidad se convirtió en deber cívico. El trabajo, la educación y la participación política fueron restringidos o eliminados. Se crearon instituciones específicas para vigilar la vida cotidiana de las mujeres, desde la escuela hasta la maternidad. Esta es la historia de un experimento social brutal, en el que el cuerpo femenino fue el campo de batalla de una ideología que veneraba la obediencia y la fertilidad. Hoy revelaremos lo que Mussolini hizo a las mujeres italianas, cómo sus derechos fueron suprimidos, su libertad aplastada y sus vidas convertidas en instrumentos del poder fascista. El útero como arma. La cruzada de Mussolini por la supremacía demográfica. En mayo de 1927, el régimen fascista lanzó una política demográfica conocida como la Batalla de los Nacimientos. Su objetivo oficial era aumentar la población italiana de 40 millones a 60 millones para el año 1950. Benito Mussolini presentó esta campaña como una prioridad estratégica para garantizar la fuerza, la autonomía y la expansión territorial del Estado. El gobierno relacionó directamente el crecimiento demográfico con el poder militar y económico. Según el discurso oficial, Italia necesitaba más soldados, más trabajadores y más madres. El aumento de la población fue planteado como un deber patriótico colectivo, y su cumplimiento fue sistemáticamente incentivado y vigilado. Una de las primeras medidas fue la concesión de préstamos estatales a matrimonios jóvenes. El monto de la deuda disminuía a medida que la familia crecía. A partir del quinto o sexto hijo, muchas familias quedaban liberadas del pago. Los hombres con al menos 6 hijos vivos podían obtener la exención total de impuestos sobre la renta, lo que representaba un beneficio considerable en los sectores asalariados. Estas políticas buscaron vincular la procreación con recompensas económicas concretas. A la par de los incentivos, se impusieron restricciones. En el ámbito laboral, el Estado promovió la reducción del empleo femenino, especialmente en la administración pública y en sectores industriales. Se argumentaba que la mujer debía volver al hogar para cumplir con su misión natural de madre. Esta línea fue reforzada por leyes que limitaban el acceso de las mujeres a ciertos concursos públicos, restringían su permanencia en el servicio civil y favorecían la contratación de hombres casados con hijos. El régimen también adoptó medidas fiscales punitivas. El impuesto al soltero, introducido por decreto en 1927, obligaba a los hombres entre 25 y 65 años a pagar una contribución adicional anual. El impuesto variaba según edad e ingresos, y solo estaban exentos los sacerdotes, los grandes inválidos de guerra y otros casos determinados por el Estado. Esta sanción económica reforzaba el modelo de familia numerosa como único aceptado. En el plano simbólico, la propaganda estatal promovió la maternidad como una forma de heroísmo civil. A través de carteles, noticieros, discursos públicos y celebraciones organizadas por entidades como la Opera Nazionale Maternità e Infancia, la figura de la madre italiana fue exaltada como columna vertebral del futuro nacional. La fertilidad se presentó como una expresión concreta de lealtad al régimen. La política natalista también tuvo un componente estadístico. Se instituyeron registros específicos para el control de la natalidad por región, edad y clase social. El Estado analizaba el número de nacimientos, matrimonios y defunciones, y ajustaba sus campañas de acuerdo con las cifras. La administración fascista consideraba el descenso demográfico como un problema técnico que debía corregirse con ingeniería social. Esta política demográfica no solo buscó aumentar la cantidad de ciudadanos. Su intención era reforzar un modelo familiar jerárquico, en el que el padre era la figura de autoridad económica y legal, y la mujer quedaba limitada al rol de reproductora y educadora de los futuros soldados, obreros y funcionarios del Estado. La vida privada pasó a estar regulada por objetivos nacionales. Durante más de una década, la batalla de los nacimientos se convirtió en una política de Estado con consecuencias prácticas en el empleo,
la educación, la sanidad y la vida cotidiana. El régimen no solo promovió la natalidad, la vigiló, la premió, la sancionó y la convirtió en un instrumento esencial de su proyecto político. Recompensas por ser madre. En 1939, el régimen instituyó la Medalla de la Madre Fascista. Esta condecoración fue establecida mediante decreto oficial, con el fin de reconocer públicamente a las mujeres que hubieran tenido al menos 5 hijos. Se trataba de un mecanismo de premiación dentro de la campaña nacional por el aumento de la población. El acto de reproducir se formalizó como mérito cívico. La entrega de las medallas se realizaba en ceremonias organizadas por el Partido Nacional Fascista. Participaban autoridades locales, representantes de organizaciones femeninas y, en algunos casos, miembros de la Opera Nazionale Maternità e Infancia, ONMI. Cada nuevo hijo permitía añadir una insignia adicional a la medalla original, lo cual otorgaba un estatus creciente dentro de la jerarquía simbólica del Estado. La medalla no era un gesto aislado, se acompañaba de beneficios tangibles. El Estado destinó recursos a ofrecer subsidios familiares progresivos. Las mujeres con más hijos accedían a pagos mensuales que aumentaban con la cantidad de nacimientos registrados. Estos pagos se realizaban a través de las cajas locales de la ONMI, una red de instituciones públicas que operaba bajo supervisión directa del régimen. Además de los subsidios, los maridos de estas mujeres recibían ventajas fiscales significativas. A partir del 6º hijo, los jefes de familia podían acceder a la exención total del impuesto sobre la renta, condición que mejoraba su posición frente a otros trabajadores en igualdad de función. En el sector público, el número de hijos era considerado como criterio preferencial para promociones, concursos y asignación de viviendas. Estas políticas afectaron también al acceso al empleo. En organismos estatales y empresas ligadas al Estado, los hombres con familias numerosas eran priorizados en los contratos y renovaciones. Esto consolidó un modelo familiar donde el ingreso del padre estaba directamente vinculado con la fecundidad de la esposa. La propaganda reforzaba esta política mediante campañas impresas y audiovisuales. Se difundían imágenes de madres rodeadas de hijos, presentadas como ejemplos de virtud nacional. Frases como «Quien da hijos a la patria, sirve a Italia», eran utilizadas en carteles, publicaciones escolares y transmisiones de radio. La madre prolífica se convirtió en una figura idealizada por el discurso fascista. En las escuelas, los manuales destacaban la figura de la madre ejemplar como pilar de la civilización italiana. El Estado promovía la narrativa según la cual la maternidad no era una elección privada, sino una responsabilidad pública. Esta visión fue reforzada por organizaciones femeninas como los Fasci Femminili y por la Iglesia Católica, que colaboró activamente en la promoción de este modelo. El régimen integró estas recompensas en un sistema que iba más allá de la economía familiar. Se trataba de una estrategia política de legitimación, donde el número de hijos se convirtió en medida de patriotismo. Cada mujer condecorada era presentada como una ciudadana ideal, y al mismo tiempo como un recordatorio para las demás. La reproducción dejó de ser una función biológica o social, se convirtió en un elemento evaluado, contabilizado y recompensado por el aparato estatal. Estas medidas consolidaron un modelo de ciudadanía femenina centrado en la fertilidad. La mujer era reconocida, ayudada y distinguida únicamente en función de su capacidad de traer hijos al mundo. El acceso a beneficios y prestigio dependía de su adecuación a este único rol posible. Castigos para las que no seguían el modelo. En 1927, el régimen fascista aprobó una medida fiscal dirigida exclusivamente a los hombres solteros. El impuesto al celibato estableció un tributo obligatorio para todos los ciudadanos varones, entre 25 y 65 años, que no hubieran contraído matrimonio. La iniciativa formaba parte de la batalla de los nacimientos y respondía a la idea de que no tener hijos era una forma de deslealtad al proyecto nacional. El monto del impuesto era escalonado. Los hombres entre 25 y 35 años pagaban 70 liras anuales, los de entre 36 y 50, 100. A partir de los 51 años, la tarifa descendía y los mayores de 65 quedaban exentos. El importe se incrementaba en proporción a los ingresos y la declaración obligatoria
Incluía datos sobre estado civil y número de hijos. Esta carga fiscal funcionaba como sanción y mecanismo de control. El producto de este impuesto se destinaba a financiar las actividades de la Opera Nazionale Maternità e Infancia, ONMI, entidad encargada de promover la natalidad y dar asistencia a madres e hijos. De este modo, los hombres sin familia financiaban indirectamente los beneficios de quienes cumplían con el modelo oficial. Las excepciones al impuesto eran limitadas. Solo quedaban exentos los sacerdotes católicos, los religiosos con voto de castidad, los grandes inválidos de guerra, ciertos militares y las personas legalmente impedidas para casarse. Además del efecto económico, el impuesto al celibato tenía una función simbólica. El Estado lo utilizaba para estigmatizar la soltería masculina, asociándola con el egoísmo y la debilidad cívica. Los solteros eran excluidos de ciertas funciones públicas, especialmente dentro del cuerpo burocrático del régimen. En la administración estatal, las convocatorias de concursos y empleos daban preferencia explícita a los hombres casados con hijos. La capacidad reproductiva, y no solo el mérito técnico, determinaba el acceso a determinadas posiciones. Este tipo de exclusión fue acompañado por una retórica propagandística que identificaba al soltero con una figura marginal. En la prensa oficial y en los discursos públicos se los retrataba como inadaptados, ajenos al espíritu de sacrificio requerido por la nación. Las campañas visuales los ignoraban, centrando la representación del ciudadano ejemplar en el padre de familia numerosa. En el plano social, la presión se extendía a las mujeres que no seguían el modelo impuesto. Aunque no fueron gravadas fiscalmente, las solteras y sin hijos eran objeto de marginación dentro de las estructuras institucionales y comunitarias. No accedían a subsidios, carecían de representación en las organizaciones oficiales femeninas y eran excluidas de los reconocimientos públicos. En las escuelas, en los desfiles y en los actos cívicos, la figura femenina celebrada era exclusivamente la madre fecunda y obediente. Esta combinación de sanciones fiscales, limitaciones profesionales y presión simbólica funcionó como una red de castigos indirectos. Las mujeres sin hijos no eran perseguidas por la ley, pero quedaban relegadas al anonimato. El régimen no ofrecía espacio social o institucional para quienes no se adecuaban al rol maternal, y cualquier desviación del modelo era interpretada como una amenaza a la cohesión nacional. En 1943, tras la caída del régimen fascista, el impuesto al celibato fue abolido. Sin embargo, su vigencia durante más de 15 años dejó una huella duradera en las estructuras fiscales y sociales del país. Fue un ejemplo claro de cómo el régimen utilizó la presión económica y simbólica para moldear el comportamiento personal según una lógica de Estado. Propaganda y manipulación mediática. La representación pública de la mujer fue diseñada como parte integral del aparato propagandístico. Desde los primeros años del gobierno de Benito Mussolini, el Estado construyó una imagen femenina centrada en la obediencia, la maternidad y la subordinación al orden familiar. Este modelo fue reproducido de manera sistemática a través de los medios de comunicación, el sistema educativo y las organizaciones estatales. La propaganda visual fascista, controlada por el Ministero de la Cultura Popolare, Ministerio de Cultura Popular, presentó a la mujer ideal como una figura recatada, madre de varios hijos y dedicada por completo al bienestar del hogar. Los carteles de la época mostraban mujeres sonriendo junto a niños, cocinando o lavando ropa, siempre en un contexto doméstico. No se promovía su participación en el trabajo profesional ni su autonomía individual. Los noticieros producidos por el Instituto Luce, distribuidos en cines y escuelas, reforzaban este mensaje. En ellos, las mujeres eran mostradas como parte de ceremonias del partido, de campañas de salud infantil o en labores de beneficencia, pero nunca como protagonistas autónomas. Los hombres aparecían como soldados, trabajadores o dirigentes. Las mujeres, como madres, enfermeras o figuras de apoyo. El sistema educativo reforzó estas imágenes desde la infancia. Las niñas eran agrupadas en organizaciones específicas, las Piccole Italiane, entre 8 y 12 años, y las Giovanni Italiane, entre 13 y 18. En esas estructuras, dependientes de la Gioventù Femminile fascista,
Se les enseñaba que su papel en la sociedad era formar una familia, criar hijos y obedecer a la autoridad masculina. Las actividades incluían cursos de cocina, costura, puericultura y ejercicios físicos orientados a fortalecer el cuerpo para la maternidad. Los manuales escolares y los programas oficiales fueron reformulados para reforzar esta visión. Las materias técnicas y científicas eran minimizadas en la educación femenina. En cambio, se daba énfasis a la moral, a las virtudes domésticas y a la historia nacional, donde la figura del padre fundador era exaltada y la madre invisibilizada fuera del ámbito familiar. La prensa escrita bajo supervisión estatal reprodujo este patrón. En revistas como La Donna Fascista o Madre Italiana, los artículos promovían normas de conducta, higiene del hogar y lealtad al duce. Los testimonios de mujeres con muchos hijos eran presentados como ejemplo. No se incluían opiniones contrarias, ni se permitía la publicación de ideas sobre independencia femenina o reformas legales. La radio, medio masivo en expansión durante la década de 1930, también fue utilizada con fines de adoctrinamiento. Programas como La Voce de la Madre Italiana difundían consejos para esposas, normas sobre crianza infantil y lecciones sobre el deber femenino ante la patria. Estos contenidos eran producidos por organismos oficiales y contaban con aprobación directa del partido fascista. El cine, regulado mediante censura preventiva, presentaba a la mujer en roles secundarios o subordinados. Las películas de la época ofrecían tramas centradas en el honor familiar, el sacrificio conyugal y la maternidad como destino. Las actrices interpretaban personajes sin ambición profesional ni protagonismo social. Las historias femeninas eran resueltas siempre a través del matrimonio y la familia. El régimen integró a la Iglesia Católica como aliada en esta política. A través del Concordato de 1929, el Estado reconoció al catolicismo como religión oficial y garantizó su influencia en la educación y en la vida familiar. La imagen de la Virgen María como modelo de mujer fue incorporada al discurso fascista. La maternidad fue presentada como vocación divina y deber nacional al mismo tiempo. La propaganda no se limitó a promover un ideal positivo, también ocultó las consecuencias negativas del modelo impuesto. En los hospitales de guerra, por ejemplo, las enfermeras eran mostradas en noticieros como figuras angelicales, portadoras de consuelo. Sin embargo, los informes internos revelaban falta de recursos, caos en la atención médica y condiciones extremas. Estos aspectos nunca fueron difundidos públicamente. En todos los niveles, el régimen utilizó la propaganda para consolidar una imagen única de la mujer. Cada canal, visual, escolar, radial, impreso y cinematográfico, operó bajo una lógica coordinada. El objetivo era claro: eliminar cualquier representación femenina que no coincidiera con la función maternal y doméstica definida por el Estado. Cualquier desviación era invisibilizada, corregida o suprimida. Prohibición del control de natalidad. La política fascista en materia de reproducción no se limitó a fomentar los nacimientos mediante incentivos y propaganda. A partir de la segunda mitad de los años 20, el régimen implementó una estrategia de prohibición sistemática del control de natalidad. Esta medida no solo buscaba aumentar la población, sino también controlar la vida íntima de las mujeres bajo parámetros ideológicos definidos por el Estado. En 1930, se promulgó una ley nacional que prohibía la difusión, venta y uso de anticonceptivos. Esta norma incluía preservativos, diafragmas, cremas espermicidas y cualquier otro método mecánico o químico. Las farmacias fueron inspeccionadas y los establecimientos que ofrecieran este tipo de productos podían ser sancionados con multas o cierre temporal. La posesión o recomendación de anticonceptivos por parte del personal médico era motivo de investigación y castigo profesional. Junto a esta prohibición, se adoptó una censura informativa. Los medios de comunicación tenían vetado mencionar el tema. Las revistas científicas no podían publicar artículos sobre contracepción, ni se permitía el acceso a manuales médicos que abordaran métodos para evitar embarazos. El objetivo era generar un entorno en el que la sola mención del control natal quedara fuera de la discusión pública y académica. El Estado también intervino en el ámbito de la salud reproductiva.
A través de la Opera Nazionale Maternità e Infancia, ONMI, se establecieron centros de atención médica dedicados exclusivamente a la protección de embarazadas y madres. Sin embargo, estas instituciones funcionaban bajo una lógica de vigilancia ideológica. Las consultas ginecológicas no incluían orientación anticonceptiva. En su lugar, se promovían la fertilidad y el seguimiento del embarazo como responsabilidad cívica. La prohibición del aborto se reforzó mediante una legislación penal estricta. El Código Rocco, aprobado en 1930, estableció penas de prisión para quienes intervinieran en un aborto, incluyendo a las mujeres, los médicos y cualquier persona involucrada. Las penas variaban entre 1 y 5 años y se aplicaban incluso en casos en que el procedimiento se realizaba por razones de salud o miseria económica. Esta legislación continuó vigente hasta la posguerra. Las campañas educativas también integraron esta lógica. En las escuelas femeninas se enseñaba que la maternidad debía ser aceptada sin reservas y que la interrupción del embarazo era contraria al espíritu nacional. Las mujeres eran educadas para rechazar cualquier práctica que limitara la fecundidad. La figura de la madre obediente y sumisa se convirtió en el referente único de comportamiento femenino. Los profesionales de la salud quedaron sometidos a vigilancia. Los médicos que promovieran o facilitaran el uso de anticonceptivos podían ser suspendidos de sus cargos o expulsados del colegio médico. Las matronas y enfermeras debían colaborar con las campañas de natalidad, reportar irregularidades y abstenerse de cualquier acción que contradijera la línea oficial. El régimen también utilizó a la Iglesia Católica como aliada en esta política. Desde la firma del Concordato en 1929, se reforzó la visión de la procreación como mandato religioso. Las campañas públicas contra el control natal contaban con el respaldo de las autoridades eclesiásticas, que compartían la condena moral del aborto y de la anticoncepción. Esta colaboración facilitó la implantación de una moral única, sostenida desde el púlpito y desde el Estado. En las regiones rurales y periféricas, donde el acceso a información médica era limitado, la represión se manifestaba a través de la estigmatización comunitaria. Las mujeres que no tenían hijos o que eran sospechosas de evitar embarazos eran objeto de exclusión social y presión colectiva. No se necesitaban leyes visibles en estas zonas. La vigilancia operaba a través de la costumbre, la rumorología y el control informal. La prohibición del control de natalidad formó parte de una arquitectura más amplia de intervención estatal en la vida privada. El régimen convirtió la reproducción en una cuestión política. No solo incentivó los nacimientos, sino que eliminó deliberadamente cualquier alternativa, sometiendo el cuerpo femenino a los objetivos demográficos del Estado. Presión para casarse y tener hijos. Desde los primeros años del régimen fascista, el matrimonio fue definido como una institución funcional al Estado. Casarse y procrear no se consideraban decisiones personales, sino deberes cívicos. La política demográfica adoptada en 1927 incorporó el estímulo al matrimonio como uno de sus ejes fundamentales. El Estado implementó una red de incentivos legales, económicos y simbólicos para promover el casamiento temprano y la formación de familias numerosas. A través de la Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia, ONMI, los matrimonios jóvenes podían acceder a préstamos subvencionados por el Estado. Estos préstamos se amortizaban en función del número de hijos nacidos. A partir del cuarto hijo, la deuda disminuía significativamente y con 6 hijos vivos podía quedar completamente cancelada. Además, se establecieron beneficios fiscales. Las parejas casadas con múltiples hijos accedían a exenciones tributarias, reducción de tarifas de transporte, prioridad en asignaciones de viviendas públicas y acceso preferente a ciertos empleos del Estado. Estas medidas promovían el matrimonio como vía de ascenso económico dentro del sistema fascista. En contraste, la soltería fue penalizada mediante instrumentos legales. El más destacado fue el impuesto al celibato, que obligaba a los hombres no casados, entre 25 y 65 años, a pagar una tasa anual que aumentaba con la edad y los ingresos. Esta sanción económica reforzaba la idea de que no casarse era una forma de incumplimiento con el ideal nacional. La propaganda oficial también operó para normalizar la unión temprana. En publicaciones como La Vita Italiana o La Donna Fascista
Se presentaban historias de jóvenes que contraían matrimonio como parte de su deber patriótico. Las mujeres eran alentadas a casarse entre los 18 y 22 años, mientras que los hombres debían hacerlo antes de los 27. Superar esas edades sin compromiso era considerado un signo de egoísmo o desviación. El sistema educativo reforzaba este mandato. En las organizaciones juveniles del régimen, Giovanni Italiane y Gioventù Femminile Fascista, las niñas eran formadas con el objetivo de convertirse en esposas. No se promovía el desarrollo académico ni profesional. En cambio, se ofrecían cursos de cocina, costura, puericultura y economía doméstica. El matrimonio era presentado como una etapa obligatoria en la vida de toda mujer. Las maestras de escuelas públicas también participaban en esta campaña. Instruidas por los inspectores del Ministerio de Educación Nacional, debían enfatizar el valor del matrimonio y de la maternidad en sus lecciones. Las historias contadas en clase evitaban ejemplos de mujeres solteras o independientes. Toda narrativa terminaba con la conformación de una familia tradicional. Las organizaciones femeninas del régimen, como los Fasci Femminili, organizaban actos colectivos donde se celebraba a las recién casadas. Se entregaban certificados, se realizaban juramentos de fidelidad a la patria y al esposo, y se vinculaba el acto matrimonial con el fortalecimiento del Estado. La ceremonia civil era presentada como un acto de adhesión política. En algunas provincias, las autoridades locales establecieron concursos públicos para premiar a los matrimonios con más hijos. Estas competencias eran financiadas por los municipios y recibían cobertura en la prensa. Los premios incluían electrodomésticos, alimentos y reconocimientos en actos públicos. El objetivo era incentivar la rivalidad fecunda entre familias y consolidar el modelo deseado. La Iglesia Católica, aliada del régimen tras el Concordato de 1929, reforzó el discurso. Los sacerdotes promovían el matrimonio como obligación moral. La vida célibe sin vocación religiosa era desaconsejada desde el púlpito, y las parejas que cohabitaban sin casarse eran condenadas públicamente. La colaboración entre el Estado y la Iglesia garantizó la homogeneidad del mensaje. La presión para casarse también tuvo implicaciones laborales. En varias ramas del servicio público, el Estado daba preferencia a hombres casados con hijos al momento de asignar promociones o destinos. El Estado civil se convirtió en un criterio profesional. En empresas privadas, influenciadas por la política estatal, se replicaron estas prácticas. La combinación de incentivos, sanciones y propaganda creó un sistema en el que el matrimonio no era una opción, sino un deber exigido por el régimen. Casarse y tener hijos pasó a ser una condición para acceder plenamente a los derechos y beneficios del Estado. Quienes no cumplían con ese modelo quedaban relegados, invisibles o penalizados. Mujeres fuera del ámbito laboral. El régimen fascista impulsó una política deliberada de exclusión progresiva de las mujeres del ámbito laboral, especialmente en sectores considerados incompatibles con su función materna y doméstica. Esta estrategia formó parte de un proyecto más amplio destinado a fijar a la mujer dentro del hogar y consolidar un modelo de sociedad jerárquico y patriarcal. Desde 1927, se promulgaron decretos que limitaban la contratación de mujeres en la administración pública. En primer lugar, se establecieron cuotas para su ingreso en concursos oficiales. Posteriormente, se excluyó a las mujeres de determinadas funciones técnicas, administrativas y de dirección. En algunos ministerios, como el de Obras Públicas o el de Finanzas, se ordenó la eliminación paulatina de los cargos ocupados por mujeres solteras, permitiéndoles permanecer solo hasta su jubilación sin posibilidad de promoción. El Regio Decreto número 2480, emitido en 1933, formalizó estas restricciones. La norma indicaba que en todos los concursos públicos la preferencia debía otorgarse a hombres casados con hijos. De este modo, la política de natalidad fue vinculada directamente con el acceso al trabajo, reforzando la idea de que la mujer debía dejar espacio al varón proveedor. La exclusión se extendió también al sector privado. A través de acuerdos corporativos entre el Estado y las asociaciones patronales, se recomendaron políticas de despido o no renovación de contratos a mujeres sin cargas familiares. Las empresas que adoptaban estas medidas eran consideradas colaboradoras del proyecto nacional. En el ámbito industrial,
Las mujeres fueron desplazadas de sectores como la metalurgia, la construcción y la administración técnica. Se las mantuvo solo en tareas auxiliares, textiles o alimentarias, asociadas a destrezas manuales y bajos salarios. En muchas fábricas, se establecieron horarios diferenciados para trabajadoras, con jornadas reducidas y sin acceso a beneficios como la jubilación plena o los subsidios de desempleo. Las campañas públicas reforzaron esta política. Carteles oficiales mostraban a mujeres rodeadas de hijos o realizando labores domésticas, mientras los hombres aparecían como trabajadores o soldados. Las imágenes de mujeres en oficinas, talleres o espacios públicos desaparecieron gradualmente del imaginario estatal. La representación oficial redujo la figura femenina al espacio del hogar. El sistema educativo también reflejó este modelo. Las niñas eran orientadas hacia escuelas de formación profesional doméstica, donde se enseñaban cocina, costura, higiene y administración del hogar. Las materias técnicas, científicas o comerciales fueron reducidas o directamente eliminadas en los planes de estudio femeninos. El objetivo era limitar la formación que pudiera llevar a la mujer hacia el empleo formal. Las organizaciones femeninas del régimen, como los Fasci Femminili, tampoco promovían la incorporación de la mujer al trabajo. En sus cursos y actividades se priorizaban las habilidades asociadas a la crianza, la obediencia y la economía del hogar. Las excepciones eran los oficios relacionados con el cuidado, como enfermería o asistencia social, siempre dentro de un marco de servicio subordinado. Durante la crisis económica de los años 30, el discurso se intensificó. El Estado consideraba que cada empleo ocupado por una mujer era un empleo perdido para un hombre jefe de familia. Esta lógica llevó a medidas como la reducción del personal femenino en los ferrocarriles, en la administración postal y en el sistema de seguros públicos. En el discurso oficial, la exclusión femenina del trabajo no era presentada como una discriminación, sino como una forma de protección. Se argumentaba que la mujer no debía ser expuesta al estrés, al desplazamiento físico ni a la competencia del mercado. Estas justificaciones se sostenían sobre la base de una supuesta inferioridad física y emocional, afirmada desde manuales escolares, programas radiales y publicaciones oficiales. La Iglesia Católica respaldó esta visión. Desde las homilías y los catecismos escolares se promovía la figura de la madre dedicada al hogar. La autonomía económica femenina no era reconocida como valor y se desalentaba cualquier aspiración profesional fuera de los marcos tradicionales. A pesar de estas políticas, muchas mujeres continuaron trabajando, especialmente en el campo, en pequeños comercios y en sectores informales. Sin embargo, su existencia laboral fue ignorada por el discurso oficial, que solo reconocía a la mujer como madre, esposa o colaboradora secundaria del varón. La política fascista no eliminó el trabajo femenino, pero sí lo subordinó, lo ocultó y lo desvalorizó. La exclusión formal se acompañó de una invisibilización simbólica, orientada a consolidar un modelo de ciudadanía donde el trabajo era expresión de virilidad y la mujer quedaba fuera del espacio productivo legítimo. Discriminación laboral persistente. Incluso en los espacios donde las mujeres lograron conservar sus empleos, fueron objeto de una discriminación sistemática que se manifestó en múltiples niveles: salarial, funcional, jerárquico y simbólico. El acceso al trabajo no fue acompañado por igualdad de condiciones, sino por un conjunto de normas y prácticas destinadas a mantenerlas en posiciones subordinadas. En el sector público, las mujeres que no fueron excluidas por los decretos de los años 30 enfrentaron restricciones para ascender. A menudo eran contratadas en puestos de menor categoría, con salarios reducidos respecto a sus colegas varones, incluso cuando desempeñaban funciones equivalentes. En los concursos administrativos se establecieron criterios diferenciales. Mientras los hombres eran evaluados por mérito y experiencia, las mujeres debían cumplir requisitos adicionales relacionados con su estado civil o la disponibilidad para abandonar el trabajo en caso de matrimonio. En muchas instituciones estatales se adoptó la cláusula de renuncia automática al casarse. Esta norma no escrita, pero ampliamente aplicada, exigía que las mujeres firmaran una carta de dimisión anticipada si contraían matrimonio. En sectores como la enseñanza, los servicios postales y algunas ramas de la administración local, esta práctica se convirtió en estándar.
En el ámbito privado, la brecha salarial era estructural. En fábricas textiles, de alimentación o confección, las trabajadoras recibían entre un 30 y un 50% menos que los hombres por tareas similares. Las mujeres eran asignadas sistemáticamente a actividades repetitivas, de menor complejidad técnica y escasa posibilidad de promoción. Rara vez accedían a puestos de control de calidad, supervisión o administración. En los contratos laborales, las mujeres no eran contempladas como cabezas de familia. Esta omisión impedía el acceso a beneficios asociados, como asignaciones familiares, subsidios de vivienda o licencias extendidas. Los formularios oficiales asumían que toda mujer trabajadora dependía económicamente de un varón. El régimen no adoptó ninguna medida efectiva para corregir esta desigualdad. Por el contrario, la reforzó mediante la legislación y la propaganda. La retórica fascista sostenía que el trabajo de la mujer era complementario y transitorio, válido solo en ausencia del esposo o durante periodos excepcionales. Esta visión fue replicada en manuales escolares, boletines oficiales y medios de comunicación. En las organizaciones laborales creadas por el régimen, como los Senti di Previdenza o los sindicatos controlados por el Estado, la representación femenina era marginal. Las decisiones eran tomadas por hombres y las comisiones de negociación colectiva no incluían a mujeres trabajadoras. En las discusiones sobre condiciones laborales, los temas relativos al empleo femenino eran tratados como asuntos secundarios. Durante la guerra, muchas mujeres fueron incorporadas temporalmente a sectores productivos debido a la movilización de los hombres. Sin embargo, estas incorporaciones no modificaron la estructura discriminatoria. Las nuevas trabajadoras eran contratadas con salarios inferiores y sin derechos de estabilidad. Una vez finalizadas las campañas militares, se esperaba que abandonaran sus puestos para devolverlos a los varones desmovilizados. La propaganda no reconocía a la mujer trabajadora como sujeto legítimo. Las imágenes de obreras, oficinistas o empleadas eran escasas o inexistentes. En su lugar, se promovía la figura de la madre en el hogar, reforzando la invisibilidad simbólica de quienes, a pesar de las barreras, sostenían funciones productivas esenciales. La Iglesia Católica tampoco intervino para cuestionar esta situación. Su discurso reforzó la asociación entre trabajo femenino y excepción. Desde los púlpitos y los textos escolares, se repetía que la misión de la mujer era atender a los hijos y al esposo, y que el trabajo fuera del hogar debía limitarse a situaciones de necesidad. En términos legales, no existía ningún marco que garantizara igualdad de salario, protección contra despido por matrimonio o acceso equitativo a la seguridad social. Las leyes laborales permanecieron adaptadas a un modelo masculino, sin reconocimiento de los derechos específicos de las trabajadoras. Esta discriminación persistente no fue una consecuencia secundaria, sino una manifestación estructural de la política de género del régimen. El Estado no solo limitó el acceso al trabajo femenino, sino que mantuvo a las mujeres que trabajaban en una posición de inferioridad permanente, reforzada por la ley, la costumbre y el discurso oficial. Educación para ser amas de casa. El sistema educativo femenino fue reestructurado con el propósito de formar mujeres obedientes, fecundas y subordinadas al proyecto nacional. Desde la escuela primaria hasta las organizaciones juveniles, toda la formación de las niñas fue orientada hacia el cumplimiento del modelo de esposa y madre al servicio del Estado. En 1928, el Ministerio de Educación Nacional aprobó un plan de estudios específico para niñas. Las materias académicas tradicionales, como matemáticas, ciencias o historia universal, fueron reducidas o simplificadas. En su lugar, se incorporaron asignaturas prácticas vinculadas al hogar: cocina, costura, higiene personal, puericultura, administración doméstica y moral femenina. Esta modificación obedecía a la idea de que la función principal de la mujer era el cuidado del hogar y la reproducción. Las niñas eran canalizadas hacia escuelas complementarias que reforzaban esta preparación. Entre las instituciones más activas figuraban los Istituti Magistrali Femminili, que ofrecían formación orientada a la docencia básica y a las tareas domésticas. En estas escuelas, las alumnas recibían instrucción en técnicas de conservación de alimentos, confección de ropa, educación de los hijos,
y mantenimiento del entorno familiar. La política educativa fue acompañada por organizaciones de encuadramiento juvenil. A partir de los 8 años, las niñas ingresaban en las Piccole Italiane, donde participaban en actividades dirigidas por el Opera Nazionale Balilla. A los 13 años, pasaban a las Giovani Italiane, rama juvenil femenina del Partido Nacional Fascista. En ambas etapas, las actividades estaban diseñadas para inculcar obediencia, disciplina y preparación para la vida conyugal. Los manuales escolares reforzaban el discurso. En los textos de lectura, las protagonistas eran siempre madres, esposas o hijas ejemplares. Las historias mostraban a niñas que ayudaban a sus madres en casa, cuidaban a sus hermanos y soñaban con casarse. Las mujeres que trabajaban, estudiaban o decidían no formar familia no eran representadas. Las inspecciones escolares eran realizadas por funcionarios designados por el ministerio. Se supervisaba que los contenidos y las metodologías respetaran los principios fascistas. Cualquier desviación, como incluir autoras extranjeras o promover modelos femeninos independientes, podía dar lugar a sanciones o sustitución de docentes. En las zonas rurales, el régimen promovió la apertura de escuelas de economía doméstica, financiadas en parte por la Opera Nazionale Maternità e Infancia, ONMI. En estas instituciones, las jóvenes campesinas recibían formación básica para la crianza, el aseo del hogar, el manejo del presupuesto familiar y la alimentación infantil. El acceso a estas escuelas era presentado como un privilegio, aunque su finalidad era mantener a las mujeres dentro de los límites funcionales impuestos por el Estado. La formación también incluía instrucción ideológica. Se estudiaban los discursos de Mussolini, los principios del fascismo y el papel que la mujer debía cumplir para fortalecer la nación. Se realizaban desfiles escolares, juramentos colectivos y ceremonias en las que las niñas expresaban públicamente su adhesión a la doctrina oficial. Los contenidos sobre sexualidad, planificación familiar o derechos individuales eran excluidos por completo. La educación sexual fue reemplazada por principios de moral católica, impartidos en colaboración con la Iglesia. La virginidad antes del matrimonio, la sumisión al esposo y la renuncia al placer individual eran promovidos como virtudes. Las jóvenes que mostraban aspiraciones fuera del modelo oficial, como ingresar en la universidad, viajar solas o postergar el matrimonio, eran presionadas desde la familia, la escuela y la comunidad para ajustarse a las expectativas. No existía un espacio institucional que reconociera el derecho de las mujeres a definir su propio destino. La universidad no fue prohibida para las mujeres, pero su acceso era restringido en la práctica. Las carreras más promovidas eran magisterio, enfermería y farmacia, mientras que el ingreso a arquitectura, derecho, ingeniería o medicina era desincentivado. Las alumnas universitarias eran vistas como excepción y su visibilidad en el discurso oficial era mínima. En conjunto, el sistema educativo funcionó como un instrumento de adoctrinamiento. No buscaba desarrollar habilidades críticas o profesionales en las niñas, sino preparar a futuras amas de casa disciplinadas, reproductoras eficientes y transmisoras de los valores del régimen. La escuela fue un vehículo directo para consolidar la estructura familiar que el fascismo consideraba esencial para su supervivencia. Medios y revistas femeninas. Durante el régimen fascista, los medios de comunicación destinados al público femenino fueron utilizados como herramientas de difusión ideológica y refuerzo del modelo de mujer promovido por el Estado. A través de revistas, boletines, folletos y suplementos educativos, se consolidó una representación única y funcional de lo que debía ser la mujer fascista: obediente, madre numerosa, austera y subordinada. El aparato estatal reguló toda la prensa a través del Ministero de la Cultura Popolare, Ministerio de Cultura Popular, que controlaba la censura previa, autorizaba publicaciones y supervisaba su contenido. En este marco, se permitió y promovió la aparición de medios específicamente dirigidos a mujeres, siempre que reforzaran los valores del régimen. Una de las publicaciones más relevantes fue La Donna Fascista, órgano oficial de los Fasci Femminili, fundado en 1929. Esta revista era distribuida por las sedes locales del Partido Nacional Fascista y se centraba en reforzar el rol doméstico y maternal de la mujer.
Sus artículos trataban temas como nutrición infantil, economía del hogar, higiene familiar y moral conyugal. La figura de la mujer trabajadora o independiente no tenía presencia en sus páginas. Otra publicación destacada fue Madre Italiana, revista mensual impulsada por la Opera Nazionale Maternità e Infancia, ONMI. Su contenido incluía consejos médicos, orientaciones sobre el embarazo, la lactancia, el cuidado del recién nacido y la educación de los hijos según los principios fascistas. La maternidad era presentada como una función social al servicio de la nación y no como una elección personal. En ambas publicaciones se incorporaban columnas con discursos de Benito Mussolini dirigidos específicamente a las mujeres. Se difundían frases como «dar hijos a Italia es dar soldados al futuro», enmarcando la reproducción como deber patriótico. Las secciones de cartas de lectoras eran filtradas para garantizar que solo aparecieran testimonios que reforzaran la ideología oficial. También se publicaban perfiles de mujeres condecoradas con la medalla de la madre fascista. Estos relatos seguían un patrón común: la mujer sacrificada, con múltiples hijos, devota al hogar y agradecida al régimen. No se incluían historias de mujeres solteras, sin hijos o profesionales, ni se permitía el debate sobre el rol femenino en términos amplios. Los medios femeninos no eran espacios de opinión ni análisis, sino instrumentos de normalización. La cocina, la costura, la religión, la higiene doméstica y la lealtad conyugal ocupaban el centro del contenido. El acceso a temas como literatura, ciencia, política o sexualidad estaba completamente ausente. El lenguaje empleado en estas revistas evitaba tecnicismos y se dirigía a un público general, mayoritariamente sin educación superior. Se utilizaban frases breves, recomendaciones prácticas y fórmulas imperativas. El estilo reforzaba la autoridad del Estado y del partido como guías morales y sociales. A nivel gráfico, las imágenes eran cuidadosamente seleccionadas. Las portadas solían mostrar madres rodeadas de hijos, mujeres jóvenes con uniformes del fascio feminile o figuras femeninas en actitud servicial. Nunca aparecían mujeres solas, mayores sin familia o realizando actividades intelectuales. Los medios femeninos también actuaron como vehículos de control indirecto. Al difundir un modelo único de mujer deseable, se reforzaba la marginación de quienes no encajaban en él. La repetición constante de un ideal, madre fecunda, esposa fiel, ciudadana disciplinada, funcionaba como herramienta de presión simbólica para aquellas que vivían fuera del molde oficial. El Estado impulsó la distribución masiva de estas publicaciones en centros escolares, sedes de organizaciones femeninas, hospitales, parroquias y oficinas públicas. En algunas provincias, los boletines locales del partido incluían suplementos especiales para mujeres, todos con el mismo contenido normativo. La Iglesia Católica también colaboró con la producción de contenidos impresos para mujeres. A través de revistas parroquiales y folletos distribuidos en las misas dominicales, se reforzaban valores como la castidad, la obediencia y el rechazo al divorcio o al aborto. Estos textos evitaban cualquier referencia a derechos individuales o igualdad de género. A lo largo de 2 décadas, los medios dirigidos a mujeres funcionaron como instrumentos de adoctrinamiento cotidiano. Más allá de la propaganda directa, su principal función fue consolidar un entorno cultural cerrado, donde la única identidad femenina posible era la que respondía al modelo fascista. La información, la imagen y la palabra escrita fueron utilizadas para mantener el control ideológico sobre millones de lectoras. Programas de entrenamiento doméstico. La política fascista sobre el rol de la mujer no se limitó a la educación escolar y la propaganda. A partir de la década de 1930, el régimen activó una red institucional dedicada específicamente al entrenamiento práctico de mujeres para las tareas del hogar, la crianza y el cuidado infantil. Estas actividades fueron organizadas, financiadas y supervisadas por organismos del Estado. Uno de los pilares de este sistema fue la Opera Nazionale Maternità e Infancia, ONMI, institución creada en 1925 con el objetivo de proteger a madres y niños. A través de sus sedes locales, la ONMI ofrecía asistencia médica, suministros básicos, asesoramiento y cursos para mujeres embarazadas o con hijos pequeños. Sin embargo, su función no era únicamente asistencial.
También cumplía un rol educativo bajo criterios ideológicos. En las sedes de la ONMI se impartían cursos de nutrición infantil, higiene doméstica, primeros auxilios, manejo del presupuesto familiar y psicología básica de la infancia. Estas clases no promovían la autonomía femenina, sino la adecuación a un modelo doméstico subordinado. Se enseñaba a las mujeres cómo alimentar al marido, mantener ordenada la casa, organizar las compras y educar a los hijos en la disciplina. Otro espacio clave fue la Scuola di Mistica Femminile, impulsada por los Fasci Femminili. Aunque tenía un componente doctrinal centrado en el estudio del fascismo, también ofrecía formación práctica en comportamiento, postura, indumentaria y modales en el hogar. El modelo de mujer fascista debía ser no solo obediente, sino también pulcra, eficiente y callada. En las zonas rurales, el régimen estableció escuelas de economía doméstica y cursos itinerantes impartidos por instructoras formadas por el Estado. Estas actividades eran dirigidas a mujeres campesinas y organizadas por las Masai Rurali, una rama del partido creada en 1933. A través de estas estructuras se enseñaban técnicas de conservación de alimentos, cuidado de animales domésticos, organización de la despensa y administración de cultivos pequeños, siempre con una orientación dirigida a reforzar el núcleo familiar. La participación en estos programas no era oficialmente obligatoria, pero en la práctica se incentivaba mediante beneficios concretos: entrega de leche en polvo, vales de comida, ropa infantil o acceso preferencial a atención médica. Las mujeres que asistían regularmente eran mejor tratadas por las autoridades locales y recibían certificados que podían facilitar el acceso a ayudas estatales. Además del aprendizaje técnico, estas sesiones incluían elementos de formación ideológica. Se leían extractos de discursos del Duce sobre la maternidad, se cantaban himnos patrióticos y se repetían lemas que vinculaban el deber femenino con la fortaleza de la nación. Se enseñaba que toda acción doméstica, por simple que fuera, contribuía al engrandecimiento de Italia. Las participantes eran observadas por monitoras designadas por el partido. Se registraba la asistencia, la conducta y el progreso en los cursos. Las mujeres que mostraban desinterés o cuestionaban los contenidos podían ser excluidas de los beneficios. En algunas regiones, la frecuencia a estos cursos era requerida para acceder a subsidios municipales o al reconocimiento como familia ejemplar. En los núcleos urbanos, el régimen organizó cursos vespertinos para mujeres obreras, en los que se reforzaban normas de higiene, cuidado personal y administración del hogar. Aunque estas mujeres trabajaban, el Estado no aceptaba su rol laboral como legítimo a largo plazo. La finalidad del entrenamiento era preparar su retorno al hogar como amas de casa tras el matrimonio o la maternidad. Los entrenamientos también contemplaban la preparación prematrimonial. Las mujeres comprometidas recibían sesiones sobre deberes conyugales, subordinación al esposo, administración del hogar y la importancia de la obediencia en la vida familiar. Se insistía en la idea de que un matrimonio ordenado comenzaba con una esposa entrenada en su papel. Toda esta red de entrenamiento doméstico fue una extensión práctica de la doctrina fascista sobre la mujer. Lejos de ofrecer oportunidades de crecimiento personal o profesional, estos programas consolidaron el lugar de la mujer dentro del esquema político del régimen: productora de hijos, gestora del hogar y garante del orden interno. El entrenamiento no buscaba preparar ciudadanas activas, sino funcionarias domésticas al servicio del Estado. Sin voz política. Las mujeres italianas fueron excluidas de manera sistemática de la vida política institucional. No podían votar, no podían formar parte de órganos representativos del Estado y no tenían derecho a ocupar cargos de decisión dentro del Partido Nacional Fascista. Esta exclusión no fue un descuido, sino una política deliberada y sostenida. La Constitución del Reino de Italia, vigente durante el régimen, no reconocía el sufragio femenino. Aunque a inicios del siglo XX algunos sectores liberales promovieron reformas limitadas, el fascismo interrumpió ese proceso y consolidó el principio de que la representación política era competencia exclusiva de los hombres. Las elecciones, en todo caso, fueron eliminadas en 1928, cuando el Parlamento dejó de ser elegido por sufragio
y pasó a integrarse por designación directa del Gran Consejo Fascista. El Partido Nacional Fascista, único legal desde 1926, no contempló mecanismos para la participación femenina efectiva. Aunque existieron estructuras organizativas dedicadas a mujeres, como los Fasci Femminili, estas no tenían poder real dentro del aparato político. Sus tareas se limitaban a la movilización propagandística, la supervisión de actividades educativas y la asistencia social. No participaban en la toma de decisiones ni tenían representantes en los órganos superiores del partido. Las mujeres no podían ser admitidas como miembros plenos del partido. Solo podían formar parte de sus secciones auxiliares, siempre dirigidas por hombres. No podían ser delegadas al Congreso del partido, ni aspirar a cargos como secretarias políticas, podestás, alcaldes o miembros del Gran Consejo. El estatuto del partido no les reconocía autoridad política autónoma. En los discursos oficiales, esta exclusión era justificada por razones ideológicas. El fascismo sostenía que la política era una actividad masculina por naturaleza, vinculada a la fuerza, el orden y la disciplina. Se argumentaba que la mujer servía a la nación desde el hogar, criando a los futuros soldados y manteniendo el equilibrio moral de la familia. Cualquier forma de participación pública femenina era vista como desviación de su rol natural. En 1937, el régimen permitió que algunas mujeres participaran en organizaciones vinculadas a la Opera Nazionale Maternità e Infancia, ONMI, o a las Masai Rurali, pero sin capacidad deliberativa. Estas colaboradoras cumplían tareas logísticas, pero no influían en las políticas. Su función se limitaba a ejecutar directrices ya definidas por las jerarquías masculinas. Durante los años de guerra, algunas mujeres fueron convocadas para realizar tareas en defensa civil, administración de refugios o servicios sanitarios. No obstante, su participación continuó siendo funcional, no política. No se les permitió opinar sobre estrategias, ni intervenir en decisiones militares, ni formar parte de consejos locales de emergencia. Las leyes electorales se mantuvieron sin modificación hasta después de la caída del régimen. Las mujeres italianas no votaron por primera vez hasta 1946, durante el referéndum que definió la transición de la monarquía a la república. Fue necesario que colapsara el aparato fascista y se estableciera un nuevo orden constitucional para que se reconociera el derecho básico de participación política femenina. A lo largo de más de 2 décadas, la exclusión política de las mujeres no solo fue legal, sino también cultural. En la prensa, en la escuela, en las organizaciones del régimen y en la propaganda, la idea de que la mujer debía mantenerse alejada de la política fue repetida y naturalizada. No hubo debate público, ni posibilidad de oposición, ni espacios de formación cívica para mujeres. La represión también alcanzó a quienes intentaron cuestionar este modelo. Las mujeres que participaron en círculos políticos clandestinos, redes antifascistas o iniciativas críticas fueron perseguidas, detenidas o forzadas al exilio. No existía una vía legal ni institucional para la disidencia femenina dentro del Estado fascista. Durante toda la vigencia del régimen, la ciudadanía femenina quedó limitada al plano doméstico y simbólico. El Estado utilizó su autoridad legal y su poder cultural para borrar a la mujer de los espacios de decisión, consolidando un orden político basado en la exclusión de género. Divorcio prohibido. Durante el régimen fascista, el Estado consolidó la prohibición absoluta del divorcio en Italia, reforzando una estructura legal y cultural que vinculaba el matrimonio con la permanencia, la obediencia y la indisolubilidad. Esta política no fue introducida por el fascismo, pero fue reafirmada y utilizada como herramienta de control social, especialmente sobre las mujeres. La ley italiana ya había abolido el divorcio civil en 1878, durante el periodo posunitario. Sin embargo, el régimen fascista convirtió esa restricción en un principio ideológico central, integrándola a su visión de la familia como célula básica del Estado. Bajo el fascismo, el matrimonio fue elevado a la categoría de institución patriótica y funcional, no solo religiosa. En el discurso oficial, el matrimonio era descrito como un contrato irreversible entre un hombre y una mujer orientado exclusivamente a la procreación.
Esta visión era coherente con la campaña demográfica iniciada en 1927 y con las políticas de promoción de la maternidad. La mujer no debía abandonar al esposo ni reclamar independencia legal. Su deber era mantener el hogar y criar hijos, sin importar las condiciones del vínculo conyugal. El régimen rechazó cualquier iniciativa para reabrir el debate sobre la legalización del divorcio. Los pocos juristas que plantearon la necesidad de una legislación de excepción, por ejemplo, en casos de abandono o violencia, fueron desautorizados por los órganos oficiales. El tema fue eliminado del espacio público y no se permitieron publicaciones, debates o propuestas legislativas al respecto. La unión entre el fascismo y la Iglesia Católica, sellada en el Concordato de 1929, reforzó aún más esta prohibición. El Estado reconoció oficialmente el matrimonio religioso como equivalente al civil, y la doctrina católica sobre la indisolubilidad del matrimonio fue integrada a la política familiar del régimen. La Iglesia obtuvo competencia exclusiva sobre el matrimonio canónico, y el Estado renunció a legislar en sentido contrario. Esta alianza tuvo consecuencias prácticas. Las mujeres no solo no podían divorciarse, sino que tampoco contaban con mecanismos eficaces para separarse legalmente del esposo en caso de maltrato, abandono o adulterio. Las separaciones legales eran excepcionales, difíciles de tramitar y no permitían volver a casarse. La mujer separada quedaba estigmatizada, sin reconocimiento jurídico pleno y en muchos casos sin sustento económico. El sistema judicial reproducía esta lógica. Los tribunales civiles consideraban la estabilidad del matrimonio como prioridad. Las mujeres que solicitaban la separación eran frecuentemente instadas a reconciliarse con sus esposos. Las denuncias por violencia conyugal eran minimizadas y en algunos casos se rechazaban por carecer de pruebas directas. La ley no contemplaba el concepto de maltrato psicológico y la infidelidad masculina no era causal de separación legal. Desde el punto de vista económico, la situación era aún más restrictiva. Las mujeres casadas no podían disponer libremente de los bienes del matrimonio, ni abandonar el domicilio conyugal sin autorización judicial. Si lo hacían, perdían automáticamente derechos sobre la vivienda y la custodia de los hijos. Este marco legal mantenía a muchas mujeres en uniones forzadas, sin posibilidad de salida. La propaganda oficial celebraba a las esposas que permanecían fieles a sus esposos a pesar de las dificultades. En revistas como La Donna Fascista se publicaban artículos que exaltaban la paciencia, la obediencia y la capacidad de soportar el carácter o las infidelidades del marido. Se promovía la idea de que una mujer verdaderamente italiana era capaz de sostener su matrimonio sin cuestionarlo. El divorcio fue presentado como un vicio extranjero, asociado a países decadentes o sociedades individualistas. En los manuales escolares se enseñaba que el matrimonio italiano era sagrado, indisoluble y base de la moral pública. Los niños aprendían que una familia dividida era una amenaza para la nación. Durante los años de guerra, muchas mujeres quedaron abandonadas por esposos que partieron al frente o nunca regresaron. A pesar de ello, no pudieron disolver legalmente sus matrimonios ni reconstruir su vida jurídica. Algunas formaron nuevas familias de hecho, pero estas uniones carecían de reconocimiento legal y sus hijos eran considerados ilegítimos. El divorcio permaneció prohibido en Italia incluso después de la caída del fascismo. No fue hasta 1970 cuando se aprobó la primera ley de divorcio, y recién en 1974 se confirmó su vigencia mediante referéndum. La resistencia institucional a reconocer este derecho fue uno de los legados más duraderos del modelo familiar promovido durante el régimen. Durante todo el periodo fascista, el matrimonio funcionó como una herramienta de sujeción legal, simbólica y práctica, especialmente para las mujeres. Su permanencia obligatoria dentro del vínculo conyugal fue presentada no solo como norma jurídica, sino como misión ideológica en función del Estado.